Ustedes saben que estamos bajo una palabra que vamos trabajando durante todo el año, ¿verdad? ¿Alguien se la sabe de memoria? Pues no sean, son vivos porque ahí atrás está, ¿verdad? Más bienaventurado está. ¿En qué texto está? No vean. Que ya cuando somos más mayores nos cuesta, ¿verdad? De verdad que yo antes era muy buena para memorizar pronto, pero ahora digo, uy. Más bienaventurado es dar que recibir. Y en este tiempo estamos hablando de lo que el Señor, o hemos hablado de cómo podemos o cómo tenemos que estar delante de nuestro Dios para recibir, porque sí tenemos que dar. En este mundo donde hay tanta necesidad de recibir, tú y yo tenemos que ser ese instrumento donde el Señor pueda fluir y llenar los corazones. Pero este tiempo estamos hablando sobre la comunión, el estar con el Señor en su presencia. Hay una canción que a mí me hizo recordar mucho los tiempos en que yo conocía al Señor y cantábamos: y cerrada la puerta, contigo quiero estar. Una canción muy bonita que llenó nuestras vidas en los tiempos de jóvenes, que estábamos cuando el pastor y yo trabajábamos en el grupo de jóvenes, y que hablaba nuestra vida y nos invitaba a estar en esos tiempos donde tú cierras tu puerta y eres tú y Dios, ¿verdad? Son tiempos que debemos anhelar siempre, siempre. Pero ¿por qué estamos hablando de esta palabra comunión en este tiempo? Porque eso es algo muy importante para que la iglesia del Señor pueda crecer. Y no solamente la iglesia del Señor, sino nuestra vida y lo que primero nos rodea, que es ¿qué es lo primero que nos rodea antes que este lugar, que la iglesia? Nuestra familia. Vamos a ir a Hechos 2:42. Hechos 2:42. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Y también ya está en la pantalla, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto habla de la primera iglesia, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión de unos con otros. ¿Qué es comunión? ¿Qué significa la palabra comunión? Cuando a veces escuchamos esta palabra comunión, a veces rápidamente nos referimos a la primera comunión que hace la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero alguien que me pueda definir con una palabra el significado comunión. Relación, ¿qué más? Intimidad, ¿qué más? El compartir, ¿qué más? La cercanía, ¿qué más? ¿Alguien más? Significado de comunión. Amistad. Compartir, intimidad, cercanía. ¿Qué más han dicho? ¿Ves? Que no se me queda. Buscaba yo en el diccionario el significado de comunión y es tener algo en común, que resumido a todo lo que ustedes me han dicho. Y tenían algo en común los unos con los otros, ¿verdad? Así diría, explicando un poco la palabra comunión de Hechos 2:42. Tenían algo en común. Hay algo muy importante que como iglesia tenemos que tener en cuenta, enfocándonos un poco a la palabra sobre la visión de la iglesia, que es las familias. Es que primero tenemos que trabajar todo esto en casa. Primero todo esto en casa. Difícilmente nos puede dar resultado fuera si esto no es trabajado primero en casa. ¿Cómo está tu comunión en casa? Que de repente
entendiendo el significado de esta palabra, sería: ¿cómo está o hay algo en común en tu casa por la cual estáis trabajando todos juntos? Si estás tú de repente con tu esposo, tu esposa, tus hijos, o solamente eres tú y tus hijos, o eres tú o hay alguien más añadido a todo este grupo. ¿Cómo está esa comunión en casa, en tu familia? Nuestra familia es el primer lugar de reflejar la comunión, la unión, lo común que debe de existir entre los unos y los otros. Yo no puedo hablarte de comunión si en mi casa el pastor va para la derecha y yo voy para la izquierda. Yo no puedo hablarte hoy de comunión si mis hijos, un día Jeremy intenta ir para, yo qué sé, un sitio, Rebeca para allá, Dana para allá y yo también para otro lado. O un domingo dominical, cada uno hace su vida para aquí, para allá. No puedo hablar de comunión si yo no lo estoy viviendo en casa. Y esto es fácil decirlo, es fácil hablarlo, pero ponerlo en práctica es difícil. ¿Saben por qué? Y esto de repente a los padres nos sale bien fácil cuando decimos: en esta casa se hace lo que yo digo, ¿verdad? Y a veces el papá también, cuando se enfada, dice: aquí se hace lo que yo digo. Porque fácilmente nosotros, el humano, yo, Zulema, la humana, nos gusta tirar para lo que yo pienso, para lo que yo creo, para lo que yo... Y en eso es fácil caer. Por eso se habla tan fácilmente, pero ponerlo en práctica cuesta. Pero como el Señor hablaba a mi corazón en ese tiempo y decía: no es con fuerza, no es con poder, es con su espíritu. Porque estas son las batallas más fuertes que tenemos. La batalla más fuerte que tenemos o más dura no es aquella que tú puedes, en la cual ganar así visiblemente, sino son aquellas batallas donde, y cerrada la puerta con el Señor, estás ahí. Como cantábamos esa canción, a los pies del Señor Jesús. Es importante tener en cuenta que esta comunión, que esto algo en común, primero es en tu lugar, el primer ministerio que el Señor nos entrega, que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Vamos a leer Juan 17. Del 20 al 24. ¿Cuál era el sentir del Señor? ¿Qué es lo que Jesús dejó a sus discípulos y nos deja también a nosotros? Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer del 20 al 24. Mas no ruego solamente por estos, que en ese instante estaba hablando de sus discípulos y de todo lo que le rodeaba, ¿verdad? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El sentir de Jesús, de nuestro Dios y del Espíritu Santo, porque es el mismo sentir, es que nosotros seamos uno como ellos lo son. Y dice Jesús: ruego solamente por estos, sino también por todos aquellos que van a conocer de ti a través de ellos. Un punto a favor que tenemos es que la oración y el respaldo de Jesús, tú y yo la tenemos para ser uno. O sea,
el 99% para que tu familia sea uno, para que la iglesia sea uno, para que lo que tú quieras ser uno, está hecho ya por el Señor. ¿Saben cuánto nomás nos toca a nosotros? Un 1%. Porque tú ya tienes el respaldo del Señor, que le decía: Padre, yo te ruego no solamente por esto, sino por todos aquellos. Yo me imagino que el Señor ya tenía en mente la familia de Luz, la familia de María José, la familia de Luriani y en mente tiene ya la familia de Jeremy, la familia de Isaac, la familia, ¿quién es la más pequeñita en esta mañana aquí? De Liz, los hijos de Lisbeth, la hija de Lisbeth y Carlos. El Señor ya tiene y el Señor ya ha pedido para que eso en común exista. Porque Jesús decía que sean, Señor, como tú y yo somos. Pero a nosotros nos cuesta trabajar ese 1%. La familia es el primer lugar donde muchos se van a dar cuenta si existe la unidad o no existe la unidad. Y como sabe el mundo y todo lo que existe que no sea Dios, que si hay una familia unida, una iglesia unida, un equipo de alabanza, de ujieres, de media, de maestros unidos, como saben que ellos funcionan unidos, siempre busca meter cizaña. Y el mundo apoya todo eso. Es por eso que ahora existe como si nada los grandes divorcios. Y les gusta dibujar y pintar muy bonito cómo va a ser un divorcio a los hijos. No, que ya no vas a tener solo una casa, vas a tener 2. Que vas a tener 2 regalos en Navidades. Que vas a tener 2 vacaciones, ya no solamente 1. Se pinta tan bonito eso, sabiendo que no es lo que Dios pide, que no es lo que Dios dice. Y lamentablemente caemos en ese juego. En ese juego. Satanás va a buscar meter la cizaña, va a buscar meter ideas, va a buscar para totalmente dividir lo que Dios unió, lo que Dios dio, lo que Dios dijo con nuestro Señor Jesucristo, que ellos sean solo uno, como tú y yo somos uno. No es separado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno hace por ahí, no, los 3 son uno. Y de esa misma forma, el Señor quiere que tú y yo trabajemos nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro ministerio. Pero claro, como a veces nosotros nos gusta, aquí se hace lo que yo diga o lo que yo quiera, no nos gusta ceder a eso que Dios quiere en nuestras vidas. La comunión o el común, uno aprende los valores, uno aprende su relación con el Señor. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos a tener relación con nuestro Padre si a veces entre mi esposo y yo no hay una buena relación? Yo no digo que no haya diferencias, porque las hay. Yo soy tan distinta al pastor y el pastor, aunque hay cosas en común, pero a veces tenemos cosas que poco a poco nos vamos dando cuenta que somos tan diferentes, pero ahí el Señor va trabajando. El Señor, siempre van a haber situaciones, circunstancias, pero ¿cómo voy a construir yo algo en común delante de mis ojos si yo no estoy viviendo eso en común con mi esposo, con mi pareja? O aquí en la iglesia en lo que nos toque trabajar. Es que yo pienso, si mi marido dice algo, es que no me parece lo que está diciendo, que lo haga él y yo me voy para otro lado. Tenemos que aprender a trabajar en comunión, porque ese es el deseo del Señor, iglesia. Ese es el deseo de nuestro Dios. Ya te digo que tú tienes esa oración de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, para que pueda fluir en tu vida. En Lucas 11:17
Este es el objetivo de Satanás. Lucas 11:17. En la versión Reina Valera dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Cae. En la Nueva Versión Internacional dice: como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida entre sí misma se derrumba. Se derrumba. Y a veces, sin querer, nosotros, los que tenemos que estar bien parados, estamos destruyendo nuestra casa. Estamos destruyendo nuestro hogar. Estamos destruyendo lo que el Señor nos entregó. Porque el día en que tú te juntaste a ese varón o a esa mujer, yo creo que todos estamos seguros que fue que el Señor nos lo dio, ¿verdad? Porque oramos, le pedimos al Señor por esa persona, clamamos por esa persona, le dijimos en nuestros tiempos de antes de conocerla, Señor, tráela tú. Y si de repente la conociste de una manera diferente, pero ahora te has vuelto a los caminos del Señor y estás segura de lo que el Señor te dio y te entregó, esa persona especial. Y a veces, cuando dejamos que Satanás venga con esa mentalidad de división, nosotros mismos lo derrumbamos. No uno, no él ni ella, sino los dos. Sino los dos. Estamos destruyendo lo que el Señor nos dio para ser uno. Si no mantenemos esa unidad en familia, tu casa se va a derrumbar. Y no es que yo soy el hombre de esta casa y aquí se me obedece a mí. Que la palabra de Dios dice que somos la cabeza. Es verdad, la palabra de Dios lo dice. Pero nosotras las mujeres, ¿qué somos? La ayuda. La ayuda, no la errónea, sino la idónea. ¿Qué significa eso, varón? Que tú necesitas ayuda. Que tú necesitas ayuda. ¿Qué son? Sí, el Señor te ha puesto como cabeza de tu hogar, pero necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Lo contrario a la unidad es la división. ¿Qué significa división? Dos visiones distintas. Dos visiones diferentes. Cuando muchas veces empezamos a buscar algo personal y no en común, ahí estamos dando pie a la división. Y tenemos que entender las parejas y también los hijos, ahora en este tiempo, que no, todo tiene que ser algo en común. Como el Señor decía, que sean ellos como tú y yo somos uno. ¿Y sabes dónde conseguimos ser uno? A los pies del Señor. Pero si tú estás buscando un objetivo personal, solo como tú quieres hacerlo, solo tú, y aún aquí en la misma iglesia, si tú y yo empezamos a buscar un objetivo personal y no algo en común que el Señor dirija, estamos cediendo a la división. La unidad no es algo que nace, que uno nace siendo uno. Es algo que se construye. Y eso es algo que tú y yo tenemos que construir. Y en esa construcción, el esfuerzo la tenemos que poner todos. En esa construcción la tenemos que poner todos. Escucha bien esto, iglesia, tenemos que construir los dos. No solamente la esposa, sino también los hijos y quienes más se vayan añadiendo a tu casa. Y eso mismo que tú vas enseñando, los tuyos también lo irán haciendo. Tenemos que construir. En Efesios 4:3,
Efesios 4:3. Dice así la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hagamos todo lo posible por mantenernos unidos. Señor dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Pon todo de tu esfuerzo por mantenerte unido en el Espíritu Santo mediante la paz. ¿Cómo construimos esa unidad? ¿Cómo construyo yo esa unidad en mi casa, en mi iglesia, en el ministerio? Y no solamente para eso, sino en tu lugar de trabajo. ¿Cómo construyo? Porque no es nada bonito trabajar en un determinado lugar, estás en una determinada zona, en un determinado grupo. No es bonito trabajar que unos hagan una cosa por aquí, otros por allá. Eso causa mucho malestar. Intentemos en todas las áreas que nos rodeen siempre trabajar unidos en el Espíritu y mediante la paz. ¿Cómo construimos esa unidad? ¿Quieren construir esa unidad sobre sus familias? ¿Quieren construir esa unidad sobre el ministerio, sobre la iglesia? Una de las cosas que el Señor hablaba es: sigamos o andemos siempre en la verdad del amor. En la verdad del amor. ¿Y cómo tú vas a conocer la verdad? A través de esto. Tú conoces la verdad a través de este libro. En Efesios 4:15 dice en la versión Reina Valera: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente que dice: hablaremos la verdad con amor y así creceremos. Hablaremos la verdad con amor y así creceremos. En una familia o en cualquier grupo siempre se van a dar conflictos. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo resolvemos los conflictos? Muchas veces nos enfadamos, reaccionamos mal, o a veces suele haber otra actitud de callarnos. Nos callamos. Y ninguna de las dos cosas es bueno, ¿verdad? Agarrar y empezar a hacerlo humano y decir y confrontarlo, no. Ni tampoco quedarnos callados. Siempre busquemos, como muchas veces he escuchado decir, no, te digo esto en el amor del Señor. Pero no solamente es decirlo, sino también vivirlo. Si yo voy a alguien, le corrijo, por ejemplo, a una de mis hijas, le digo, la corrijo con el amor del Señor, pues yo ya no sigo recordando su falta, ¿verdad? Yo la corrijo, le digo por qué la estoy corrigiendo, pero mi actitud tiene que ser la misma de amor, ¿verdad? No significa que la corrección que le estoy dando por algo que ha hecho mal tenga que ver que la deje de amar. Eso es con los padres, en la familia, y lo mismo tiene que ser en cualquier lugar que nos encontremos, en un centro de trabajo. A veces toca lidiar ciertas cosas. ¿Cómo se lo digo a esta persona? Si me está corregir con amor. ¿Y cómo podemos fluir en el amor, que es el fruto del Espíritu Santo? Viviendo con el Espíritu Santo. Y ahí no vamos a tener que confrontarnos y enfadarnos y gritar, y en vez de hablar con amor vamos a herir, y cuando herimos eso es peor. O de quedarnos callados, porque si nos quedamos callados, ¿saben qué pasa? Eso hace que nuestro corazón se endurezca. Hablemos con amor siempre, y yo creo que a la verdad de la luz siempre el Señor nos va a llevar a hacer las cosas bien. ¿Cómo más, o qué otra cosa más podemos hacer para seguir construyendo? Perdonando las ofensas. Ya les decía yo,
que en una familia o en cualquier grupo y aquí, porque somos tan diferentes, va a haber conflictos, va a haber cosas. Pero qué importante es que el perdonar y el pedir perdón sea algo que fluya en nuestras vidas. Como padres, a nuestros hijos también tenemos que pedirles perdón. Porque por más que seamos padres y queramos o pensemos que tenemos la razón en todo, no es así. No es así. Ni por más que tanto el pastor o el liderazgo que pueda tener el título son perfectos. No, somos humanos y cometemos errores. Y no te quita nada el que tú bajes la cabeza y pidas perdón. Como hablábamos anteriormente, con amor. Hablar de la verdad significa tener amor. Y en ese amor tiene que estar el perdonarnos las ofensas. Cómo me miró, cómo no me miró, qué me dijo, cómo no me lo dijo. A veces cuesta, cuesta. Yo que en este tiempo a veces el Señor a mí me está enseñando, yo digo, vale Señor. A veces pensamos que tenemos la razón en todo, pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando tú estás en tu lugar secreto y te dices que no era así, no es así, pero solo el Espíritu Santo es el que te puede redarguir y hacerte entender si estás en lo correcto o no. Y cuando tengas que bajar la cabeza, no te estás humillando, no. Estás enalteciendo al Señor. Y el Señor se va a glorificar en tu vida. El perdón es algo que tenemos que practicarlo siempre en nuestros hogares. Siempre. No porque seamos autoridad como padre o como madre, y se los vuelvo a repetir, no somos perfectos. Nuestros hijos están creciendo, nuestros jóvenes, adolescentes están, y no son los mismos tiempos. Matrimonios de más de 50 años, de más de 30 años, de más de 25 años. Se puede. Se puede soportar, ¿verdad, Luis? Sí, se puede soportar. ¿A que se puede soportar, Angie? Los más nuevecitos en boda. Sí se puede. ¿Y perdonar se puede? Es difícil, ¿verdad? A veces pensamos que es fácil. Yo les voy a ser bien honesta, yo pensé que era algo que a mí se me hacía muy fácil hacerlo, Y es más, yo en algún momento me jactaba de decir, yo sí tengo que ir y pedir perdón, 20 veces lo hago, Y de verdad que me jactaba y no sé si alguno de ustedes se lo he dicho, pero sí, no, decía, yo no pido disculpas, yo pido perdón. Me enorgullecía yo de esa palabrita, yo pido perdón. Pero el Señor me enseñó que no solamente es eso. Tiene que haber una actitud y un cambio. Y eso cuesta mucho. Cuesta. Hablábamos, no sé qué, estos días y decíamos, pero ¿cómo en esos tiempos de Jesús tenían que dar de latigazos, no? Pero ¿por qué tenía que ser ese castigo de latigazos? Y Jesús recibió todos esos por nosotros. Y yo cada vez que el Señor me hablaba con respecto a esto, decía, ¿cómo te dolería? A mí me está doliendo esto que estás hablando en mi corazón. Sería como un latigazo y duele tanto cuando el Señor te confronta, pero el Señor te confronta con amor, como dice. Porque después viene el Espíritu Santo y te envuelve y te levanta y te da esas fuerzas para seguir adelante y te renueva. Otra cosa que tenemos que hacer para poder edificar la unidad, lo común, es saber reconocernos. Saber reconocer lo que es tu marido. Saber reconocer lo que es tu mujer. Reconócelo. A veces nosotros, yo lo hubiera hecho mejor. O como a veces, un día hablábamos con María José, ¿verdad? Ellos han aspirado. Y yo digo, a ver, déjame ver qué cantidad de basura hay en del aspirador. No, falta, porque esto se tiene que llenar más.
Pero me decía, no sé si era María José, pero lo hemos hecho. Decía. Tenemos que saber reconocer que a lo mejor eso no es de ellos, pero lo han hecho. Y nos cuesta reconocer a las mujeres porque a veces nosotras somos de hacer las cosas más perfectas, ¿verdad? Mejor limpiado, mejor cocinado, mejor puesto, mejor. Tenemos que reconocer el trabajo que ellos hacen. Porque si no, Satanás va metiendo cosas a otras personas y cuando encuentran ese reconocimiento en otro lugar, tenemos que reconocer tanto el varón con la mujer y el varón y la mujer con el varón. Tenemos que reconocerlos. Yo no sé si un día te has sentado tu varón y le has dicho a tu esposa, qué bien has cocinado hoy. Qué buena está la comida. Dime, Luis, muchas veces. A ver, vamos a preguntar a unas cuantas mujeres por ahí. Elizabeth, ¿te reconocen la comida buena que preparas de Honduras? A veces, no, más seguido tiene que ser Edwin. Tenemos que saber reconocernos ambos. No, que eso es muy cursi, eso es de antes. No, pero es que esas cursilerías une más. Qué bonito es cuando tu pareja, sea el varón o la mujer, invierte un tiempo en ti. Te dice, hoy sábado vamos a dejar a los niños, yo en este caso con Filomena los dejaré, que me venga el pastor y me diga, nos vamos a cenar. Qué bonito, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es algo que no cocines hoy, te llevo a comer. ¿Sí o no? Escuchen, varones. Hoy nos vamos de cena, pero solo los dos. Buen consejo, dice Pino. Qué bonito es reconocer. No, toda la semana te la pasas atendiendo la casa, trabajando, porque ahora tenemos que trabajar tú y yo para poder sacar adelante nuestro hogar. Y vámonos los dos a cenar, dejamos a los niños por ahí. Bueno, por ahí no, sino con Filomena. Todos los que quieran dejar a los niños compréndame que son los abuelos de los nuestros. No, los míos ya están grandes, ya los puedo dejar solos. Gracias a Dios ya hay un poquito de cabeza. Pero qué bonito es cuando nos reconoce. Reconoce a tu esposa, reconoce a tu esposo. Lo mismo que tú siembras con la pareja que te ha dado el Señor, tus hijos lo van a hacer. Tus hijos lo van a hacer. Y ellos dirán, porque yo lo vi en mi casa, porque yo lo vi en mi familia. Yo vi cómo mi padre trataba a mi madre. Yo vi cómo mi madre trataba a mi padre. Yo vi que sí, se confrontaban, se peleaban, pero se pedían perdón. Y seguíamos adelante. ¿Saben? Este es un tiempo en el que nosotros tenemos que aprender a vivir esa comunión para que ellos también puedan formar lo mismo. ¿Qué más tenemos que hacer para ir edificando esta construcción? Recuerda lo común que te unió en algún momento. A veces olvidamos esos momentos. A veces con el trajín de la vida o las cosas olvidamos esos momentos. Cuando yo iba haciendo esta enseñanza, yo le decía, Señor, ¿qué fue lo que me unió a Él? Yo decía, ¿cómo nos juntamos? ¿Qué nos unió en el amor a ti, en la pasión a ti? Y recordaba y decía, porque a la iglesia primero llegué yo y después Él. Y cada uno, y el Señor hablaba a mi corazón. Y fue algo que empezamos a hacer en casa y fue la alabanza, la adoración.
Y empezamos esto a practicarlo en casa, en los tiempos de familia, buscar al Señor con la alabanza, con la adoración. Y fue un tiempo muy bonito en el que el Señor empezó a ministrar la vida tanto de él y la mía otra vez. Busca aquello en la cual en algún momento fueron uno. Busca, no lo sé. Les gustaba viajar o les juntó los viajes. Yo, por ejemplo, eso no significa que en todo tengamos que ser iguales. Por ejemplo, al pastor le encanta el fútbol, a mí no. A mí el fútbol, yo me acuerdo que él se desesperaba porque yo fuera a verlo jugar, pero yo le decía, yo voy a estar viendo a 11 personas corriendo tras una pelota. Le decía, es que no, o sea, no significa, pero esas cosas que te unen y que te enseñan el amor de Dios y que te apasionan por el Señor, esas cosas vuélvelas a hacer. No importa los años de casado que tengas, no importa los años de convivencia que tengas. No presentarle todas las peticiones que tú quisieras, porque necesito trabajo, necesito economía, necesito esto, que no tenga rebeldía Jeremy, que Rebeca se porte bien. No, sino adorar al Señor, adorarlo. ¿Qué significa adorarlo? Que no pienses en tus necesidades, sino exaltes su nombre, le adores. ¿Hace cuánto tiempo que no coges a tu esposa, a tu esposo y le dices, vamos a adorar? No, es que ella trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana. Busca un tiempo, coge a tu esposa, a tu esposo y dile, vamos a adorar al Señor. Muchas veces hemos hablado que el primer altar tiene que ser el de nuestra familia. Y siempre tenemos que vivir recordándolo esto, porque es lo primero, iglesia. Ustedes han visto cómo en este tiempo se han levantado tantas cosas en contra de las familias, en contra de lo común, en contra de la unidad. Es triste, yo sé que esto lo están grabando y a lo mejor mi familia lo escuche, pero bueno, es triste ver cómo la familia mía allá en Perú se ha desunido a causa de lo material. Miren que mis abuelos tuvieron 10 hijos y a los 10 los criaron juntos, todos unidos, los mismos valores, las mismas carencias, las mismas felicidades, todos. Pero ahora lo material ha hecho que unos tiren para aquí, otro para allá, y se olvidaron de aquellas cosas que sus padres les enseñaron. No se hablan, no se comunican. Es muy triste cuando cada uno busca lo que le conviene y no hay algo en común. Es muy triste. Yo hablo con una tía, me dice, o con mi hermana, y es muy triste cuando vemos cómo las cosas se dividen, cuando caemos en ese juego. Yo les digo, dejen esas cosas que a la final, cuando nos muramos, nada se van a llevar, nada. Dejen todas esas cosas que a la final en nada aprovechan, en nada. Pero es muy triste cómo Satanás mete tanta cizaña, tantos pensamientos y busca dividir las familias, los hogares, los matrimonios. Y sutilmente va trabajando. Y a veces también dejamos que en la iglesia suceda eso. La clave es tu familia. La clave es tu familia. Y es algo con la cual nosotros vamos a impactar ese mundo afuera que lo ven tan normal. Si a ti en este tiempo te está tocando luchar solo o sola, tienes Dios de tu parte. Y Él completará lo que hace falta al lado tuyo. Pero confía en el Señor. Así que vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a adorar con nuestra familia al Señor. Toma a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y vamos a adorar al Señor. No vamos a orar y decirle al Señor, Señor, te pido por este varón que le